¡Hey! ¿Ustedes se acuerdan de su primer beso? De ese momento mágico, romántico, que esperaste durante tanto tiempo y al fin se dio y fue hermoso. Bueno, mi primer beso no fue nada como eso. Pero como de todo se aprende algo, déjenme que les cuente la historia. Bueno, si vieron alguno de mis videos anteriores, sabrán que cuando era chica estaba obsesionada con tener novio y por lo tanto con tener mi primer beso y todo lo que eso implica. La verdad es que fantaseaba todo el tiempo y tenía expectativas súper románticas y me imaginaba que iba a ser como en las películas, así, todo amoroso, pero no salió como esperaba. La cosa fue así, yo tenía 14 años y casi todas mis amigas ya habían tenido sus primeros besos, tenían novios y yo nada. Mentira, tenía un cibernovio, lo cual no sé si lo hace mejor o peor. Pero bueno, yo soñaba con que iba a llegar el momento ideal, con la persona ideal, y pasaba el tiempo y eso no llegaba nunca. La verdad es que a mí los chicos no me daban bola. Así que cuando en una fiesta de 15 un chico bastante fachero que yo no conocía me empezó a hablar y a hacerme chistes y a acercarse y yo pensé, ¿me está chamullando? ¿Esto es real? ¿Está pasando? ¿Esto es en serio? Así que hasta ahí venía todo bien, jajaja, qué risa, que no sé qué. Me dice, a ver si nos íbamos a un rinconcito un poco más apartado. Entonces vamos, como creo que al lugar donde estaban guardados los abrigos o algo así. Estábamos sentados en unas sillas charlando. Me dice algo como, sos muy linda, no sé qué. Yo dije, acá viene, acá, este es el momento. ¿Ven esta cara de emoción? Así me sentía yo por dentro. Entonces después de eso, el pibe agarra y me dice, ¿te da para una tranza? Esa fue su línea. No tuvo un acercamiento dulce, no fue espontáneo. Me preguntó si me daba para una tranza. El nivel de romance hizo así. No me pregunten por qué una pantufla, era lo que tenía a mano. No solo eso, sino cuando el pibe me besa, ni siquiera me da tiempo como para darle un besito que mete su lengua de una a los bifes. Y yo así como que no entendía nada y era mi primer beso y bueno, hice lo que me parecía que estaba bien y no fue lindo para nada. Pero bueno, incluso esa tranza malísima era mejor que nada, así que me quedé un rato ahí chapando con el chico, después volvimos a la pista de baile, no sé qué, estuvimos como juntos durante el resto de la fiesta y cuando ya estaba llegando al final de la fiesta estábamos como sentaditos en el piso contra una pared, no chapando a lo bestia, pero besándonos. Hasta que alguien viene y me dice, Ceci, te vino a buscar tu papá. Y cuando miro para el costado, mi papá, que el pobre santo todavía veía bien, tiene que ver a su hija chapando sentada en el piso con un desconocido. Volvimos a casa medio sin hablar demasiado del tema y la verdad es que mi papá fue muy canchero porque no me retó ni me hizo sentir mal ni nada, pero yo quería que me trague la tierra. Y bueno, después de esa noche salí una sola vez con el chico ese, fue un desastre, no había química, encima el pibe fumaba, así que tenía como un gusto a cenicero horrible en la boca. Y encima, esto fue el colmo. El pibe, que obviamente teníamos amigos en común, les estuvo diciendo a todos los demás que me había estado manoseando. Digan que sí, mis amigos me conocían y sabían que eso no había pasado, pero fue como toda una situación terrible, nada que ver con lo que yo quería para mi primer beso. Pero como les dije, creo que de todo se puede aprender y lo que yo me llevé de mi humillante primer beso fue entender que las cosas no siempre son perfectas y no siempre salen como uno quiere. Pero que por suerte la vida después te da muchas oportunidades para intentarlo de nuevo. Así que no hay que angustiarse mucho cuando las cosas no salen como uno tanto esperaba. En mi caso tuve más primeros besos y esos fueron románticos y hermosos y sobrepasan por mucho a esa experiencia que lo único que tuvo de primera fue lo cronológico. Así que bueno, ahora cuéntenme ustedes, ¿sus primeros besos fueron tan desastres como el mío? ¿Fueron peores? ¿Tuvieron la suerte de que sean mejores? Déjenme sus respuestas en los comentarios o como siempre pueden buscarme en mis redes sociales. Me encuentran como Ceci Zaya en Twitter, Facebook, Instagram o prácticamente cualquier otra. Si les gustó este video y quieren ver más, no se olviden de suscribirse a mi canal. Subo videos nuevos 2 veces por semana. Y si les gustó este video en especial, por favor compártanlo con sus amigos y denle un me gusta que me ayudaría un montón. Y ya que están ahí,
ahí, quiero decirles que los extrañé mucho durante las vacaciones, la pasé bárbaro, grabé cosas allá, espero poder hacerles un vlog más o menos decente de lo que estoy haciendo, pero la verdad es que los extrañaba leer sus comentarios y sus tweets, así que estoy muy contenta de estar de vuelta. Si esta es la primera vez que están en el canal, pueden ver mis videos anteriores. Durante las vacaciones hice algunos con consejos para empacar o para tener un viaje bien práctico, y además hay un montón de otros videos que creo que les va a encantar. Es hermoso estar de vuelta. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.